Hola a todos, qué alegría, qué bendición, qué gusto saludarlos, qué gustazo saludarlos. Hoy miércoles 26 de noviembre, estamos en la serie Escuchar a Dios, hoy es el día 26 y estamos estudiando la vida de Samuel. Ya estamos en los últimos días de su vida, este domingo será el último día de nuestra serie sobre la vida de Samuel y ha sido una bendición. Y ya estamos en los últimos días de la vida de Samuel. Hemos estado estudiándolo por casi un mes y en este momento Samuel ya es un anciano de edad avanzada, pero qué hermoso saber que Dios usó a Samuel aún en sus últimos días, ¿no? Aún en su vejez. Nunca es tarde para que Dios te siga usando, mi amado hermano, porque con Dios Él te va a seguir usando hasta que Él quiera. Mientras estés en sus manos, mientras te pongas en sus manos, Dios te va a seguir usando. Y en su vejez le tocó hacer cosas bien importantes. De hecho, me parece que las cosas más importantes de su vida las hizo ya anciano. Ungir al primer rey de Israel, Saúl, y ungir al segundo rey de Israel. Y el primero, Saúl, ya hemos hablado ampliamente sobre Saúl, sobre lo trágica que es la vida de Saúl. Y una de las cosas más tristes que podemos leer en la vida de Saúl es que Dios lo rechazó. Y hoy vamos a leer otra de esas historias tristes o ideas, cosas tristes que le pasaron a Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de él. Qué trágico, mi amado hermano, qué trágico, porque Saúl, como leíamos en los últimos días, era un hombre que Dios había escogido, que había sido lleno, que había sido puesto el Espíritu Santo sobre él, y que había logrado cosas por el poder de Dios y que finalmente el favor de Dios se apartó de él. ¡Qué trágico! ¿Y sabes qué es lo más trágico de esto? Que no tenía que ser así. No tenía que ser así. Saúl no tuvo que haber acabado así. Es más, y aún habiendo cometido los errores que cometió, podía arrepentirse. Saúl no terminó sus días en rechazo de Dios y con el Espíritu de Dios apartado de él, porque Dios no lo amara. Saúl terminó sus días rechazado por Dios y con el Espíritu apartado de Saúl, porque él no se sometió, porque él no se arrepintió. Eso es lo trágico de esto, que no tenía que ser así. Vamos a leer cómo el Espíritu de Dios aparta de Saúl y cómo el Espíritu de Dios viene sobre el nuevo ungido. Porque la unción precisamente simboliza eso. Samuel ungió a Saúl y Samuel ungió a David. Y esa unción representaba la presencia de Dios con ellos, que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y se apartó de Saúl, que había sido ungido, pero ya no era más ungido. Por lo menos en el sentido de la presencia de Dios. Y ahora había un hombre al que Dios había ungido a través de Samuel, y ese es David. Y el Espíritu va a estar sobre David. Vamos a leerlo en 1 Samuel 16, del 14 al 23, no sin antes orar. Gracias, Señor, por este día que nos permites la vida. Permítenos aprovecharlo para la misión que tú quieres para nosotros, Señor. No queremos ser una tragedia más como la de Saúl. Queremos ser un lienzo para tu gracia, Señor, en el que tú pintes cosas hermosas por tu amor, no por nosotros, sino por tu fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Dice así, 1 Samuel 16, 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? No significa que Dios tenga un espíritu bueno y un espíritu malo, ¿no? Como si existiera el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y el espíritu malo, que es yo no sé qué. No pensemos en esos términos, como místicos. Lo que significa es que el favor de Dios no estaba con Saúl, porque Saúl se había apartado de Dios, porque Saúl había sido rebelde. Y no solo eso, sino que no se arrepintió, porque ¿sabes qué? Tropiezos los tenemos todos. David también tuvo tropiezos bien grandes. Y luego seguimos leyendo la historia de la Biblia y todos los personajes. Moisés tuvo su tropiezo. José, Elías, el que tú me digas, tuvo sus momentos de flaqueza. Pedro, recientemente estudiamos a Pedro en la iglesia. Y Pedro negó a Jesús. Incluso se enojó con quienes lo acusaban diciendo maldiciones. Y Dios lo perdonó. ¿Tú crees que Dios hubiera podido perdonar a Saúl? Yo digo, por supuesto que sí, por supuesto que sí.
Dios perdonó a otro Saulo, que mataba cristianos. Y Dios lo transformó, se convirtió en el apóstol Pablo a los gentiles. ¿Tú crees que Dios no hubiera podido perdonar a Saúl? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no hubo una restauración, un perdón con Saúl? Porque él no se arrepintió. Eso es lo trágico de este asunto. Porque él no se puso en las manos de Dios. Ahora, yo no soy quien para asegurar que Saúl fue condenado por completo y no lo veremos en el cielo. No soy quien para decir eso. Pienso que existe la posibilidad que en algún momento de su vida se haya arrepentido y a lo mejor fue más allá del punto para que Dios le devolviera el reino, aunque sí le devolviera su amor. No que Dios quite el amor, nunca quite el amor, sino digamos que su favor y salvación, y que Saúl pudiera haber sido salvado. Yo creo que existe la posibilidad de que haya sido así, pero en este punto vemos a Saúl que no se arrepiente y Dios le da el reino a otro, mejor que él. Y dice que un espíritu malo atormentaba a Saúl. Por supuesto, ¿cuál era ese espíritu malo? Pues un montón de cosas que vamos a ver, no vamos a ver en esta serie porque no vamos a hablar de Saúl, pero envidia, delirio de persecución, violencia, impulsos asesinos y todas estas cosas que seguramente estaban dentro de él, ¿no? Sentimientos malos, pensamientos malos. Y en esta época de la historia, no tengo tiempo para explicarlo, lo que significa la revelación progresiva, simplemente es que la gente no sabía de Dios muchas cosas que ustedes y yo sí sabemos porque Dios las fue enseñando poco a poco. Dios las fue revelando poco a poco. Y en este momento histórico se atribuía a Dios pues todo, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, que en un sentido es verdad, porque en un sentido Dios está al control de todo. Y todo lo que pasa, Dios lo permite. No hay nada que pase en este mundo que no sea voluntad o permisiva o absoluta de Dios. No hay nada que pase de lo que Dios no esté al control. Sin embargo, poco a poco vamos entendiendo, cuando conocemos más a Dios, que hay cosas que Dios permite pero no desea. Y hay cosas que Dios desea y hace. Esa es la diferencia entre la voluntad permisiva, lo que Dios permite, y la voluntad absoluta, lo que Dios desea. Y en este momento histórico se atribuye todo a Dios. Entonces, cuando Saúl tiene estos tormentos, estas ansiedades, estos depresión, delirios de persecución, enojos, envidia, violencia, se atribuye a Dios, que en cierto sentido es de Dios, porque Dios lo permite, pero no es de Dios en el sentido de que Dios lo mande. Es el propio Saúl el que ha abierto las puertas a todas estas fuerzas malignas, porque se ha alejado de Dios. Continúo leyendo. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: un espíritu malo te está atormentando. Pida mi señor a sus siervos delante de ti que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo venga sobre ti, él tocará el arpa y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. Y respondió uno de los mozos y dijo: he aquí, hay un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, que es poderoso y valiente, hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo, el que está con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan y los envió a Saúl con su hijo. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Hasta ahí esta historia de estos dos personajes fascinantes, Saúl y David. Resulta que Saúl tiene estos sentimientos de tormento, de ansiedad, me imagino que es todo una desestabilidad emocional y mental por su envidia, muy sencillo, porque está lejos de Dios. Y tiene todos estos malos sentimientos: envidia, violencia, depresión, ansiedad, delirio de persecución, impulsos violentos y hasta de asesinato. Y bueno, los veríamos, pero no nos corresponde porque estamos estudiando a Samuel, no a Saúl. Pero lo interesante notar acá es el contraste entre Saúl, que el espíritu se apartó de él, y David, que Dios lo ha ungido como el futuro rey. ¿Qué nos enseña esto? 3 cosas muy sencillas, hermano. Número 1, escucha la voz de Dios, mi amado hermano. Escucha la voz de Dios. No escuches la voz hay un montón de otras cosas en este mundo. Tus propios deseos carnales, tu propia voz interna,
Escucha tu corazón, te dice el mundo. La Biblia dice que el corazón está corrompido, que el corazón es engañoso. Maldito el hombre que confía en el hombre. Puedes escuchar la voz del mundo, la voz de la sociedad, o incluso la voz del enemigo, la voz de las fuerzas del mal. No escuches otra voz, mi amado hermano. Escucha la voz de Dios. Y Dios te puede hablar en tu familia, te habla por la iglesia, te habla en el pastor, te habla en su palabra, de muchas maneras. Pero escucha la voz de Dios, no la voz de otros poderes, de otras fuerzas, de otras influencias. Ese fue el gran problema de Saúl. Escuchaba demasiado su propio corazón. Escuchaba demasiado las voces a su alrededor, en vez de escuchar la voz de Dios, tanto que las fuerzas malignas terminaron apoderándose de él. Número 2, recibe el obrar de su espíritu. Mientras David era ungido como el nuevo rey, como símbolo del Espíritu de Dios sobre él, el Espíritu se apartaba de Saúl. Mi amado hermano, las consecuencias de apartarse de Dios son graves. Las consecuencias de alejarse de Dios son muy graves. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Dios no quiere que eso pase. Si te alejas de Dios, no es porque Dios se aleje de ti, es porque tú te alejaste de Él, porque te esforzaste demasiado para alejarte de Él. Nuestra serie se llama Escuchar a Dios. Es lo que hizo Samuel. Es la vida de Samuel. La vida de Samuel se puede resumir en escuchar a Dios, porque lo que Dios le decía, lo hacía. Así fuera difícil. Ve a ungir al nuevo rey. Ve a ungir a otro rey. Regaña al rey. Cosas difíciles, y Samuel lo escuchaba. Todo lo contrario a Saúl. Saúl resistió al Espíritu de Dios. Se alejó del Espíritu de Dios. Y tú dices, ¿a poco podemos resistir al Espíritu de Dios? La Biblia dice eso, ¿sabes? No porque seamos fuertes. Dios es infinitamente más fuerte que nosotros. Pero Dios ha decidido tener una relación con nosotros real. No nos va a forzar. Nos invita a tener una relación con Él. Y el que no quiere, dice la Biblia que Dios lo entrega a sus pasiones. Pero al que lo recibe, le da la posibilidad de ser hecho hijo de Dios. Esa es la tercera enseñanza. No te resistas a su poder. No te resistas al poder del Espíritu Santo. Hay quienes dicen, es irresistible. Sí, seguramente es irresistible porque Dios es todopoderoso. Pero Dios no es una máquina. Dios no es un tren arrasando todo a su paso. Es una persona que ofrece su amor. Y al que no lo recibe, lo entrega a su propio pecado. Y lo dice la Biblia en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguen el espíritu. En Efesios 4:30 dice, no contristen al espíritu. En Hechos 7:51, dice, ustedes resisten al espíritu. Qué trágico, mi amado hermano. Hay quienes resisten al Espíritu de Dios. Otra vez, no porque seamos fuertes, Él es infinitamente más fuerte que nosotros, sino porque Él nos ha dado la opción de rechazarlo o aceptarlo. Saúl lo rechazó, David y Samuel lo aceptaron. Sé de los que escuchan la voz de Dios, de los que reciben el obrar de su Espíritu y de los que no se resisten a su poder. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Permítenos, Señor, someternos, Señor, humillarnos, no resistirnos ante el obrar de tu Espíritu Santo, escuchar tu voz, no la del mundo, y vivir para ti. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que este haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.